Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Charlas Políticas, este ciclo de Pueblo Unido donde hacemos un análisis de la geopolítica y la realidad nacional. Estoy acá junto a Bernardo Moya Moringer, mi compañero y amigo. Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, don Facundo? Rosa Muñoz. Todo bien, acá estamos con un tema que lo estuvimos preparando y que ya lo hemos tocado anteriormente, que tiene que ver con un personaje muy importante, digamos, en la historia, a pesar de que por ahí no es tan conocido, pero acá queríamos hacer justamente un rescate de la memoria y el legado de Vialet Masset, que fue una persona que hizo un informe sobre la situación, digamos, de la clase trabajadora en la Argentina a principios del siglo XX, es decir, inicios 1900, que es un poco la Argentina que siempre reivindican los liberales y Milei como el granero del mundo, pero bueno, justamente él deja expuesto acá esa realidad de todo el pueblo trabajador, digamos, ¿no? Que estaba completamente despojado de sus derechos y que realizaba una labor que, bueno, él la describe de primera mano y que, bueno, trajimos algunos materiales para compartirles. Mira, el tema es que es un poco para los que no ven. O sea, la idea es hacer este programa para los que no ven. ¿Y qué queremos mostrar? Los ignorantes que son. O sea, el punto central de esto es la ignorancia que tenemos de lo nuestro. Y tenemos el cassette puesto de la estupidez de ellos. O sea, lo podemos resumir lo siguiente. Las capacidades que tenemos nosotros los argentinos como personas, como seres vivos, es el mejor nivel. Y estamos en aquel momento, donde no teníamos, la educación no era tal, ni un montón de cosas más. Y, y hoy día nosotros podemos decir de Milei a Roca. Si vos lo escuchás a todos los que hablan de política, bueno, tenemos hoy día un problema que es el Eternauta. Vos lo escuchás a todos los medios que están afines a ello y te da vergüenza. O Mm, sea, primero de la ignorancia de los periodistas y segundo de la ignorancia del público que lo acepta. claro. Y no hay, según mi ley, nosotros éramos potencia en este periodo, como ves, que es 1900. Desde 1870 a 1930, con todo lo que vamos a describir, vamos a poner arriba de la mesa. Estamos hablando de 50 años, 60 años acá, donde ellos creen que eran los mejores. Mm. Si Milei hubiese vivido en aquel entonces, no hubiese vivido más de tal vez de 2 años, 3 años. Porque tampoco los europeos, como yo digo siempre, los gringos que se bajaron del barco se bajaban de pata pila, inmundo, ignorante y cagado de hambre. Mm. Nosotros lo hemos hecho rico, nosotros lo hemos dado cultural, nosotros lo hemos dado posibilidades. ¿Y por qué? Porque también teníamos una clase política dominante que no era dominante en sí, sino que nosotros le dábamos el lugar que ellos nos dominan. Llámese Alvear, llámese Mitre, llámese Sarmiento, llámese Rivadavia, llámese Lavalle, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa oligarquía patricia era lo más ignorante que había. El gaucho era un hombre práctico, inteligente. El indio también era un hombre práctico en una cultura muy superior.
no crea que los gringos, llámese españoles, llámese italianos, llámese franceses, llámese ingleses, eran pulcros, no. Si vos te ibas a esa misma época a Londres, era lo más nauseabundo que había. Y si vos te ibas a París, el, el- el jardín del Versalles era para que las mujeres vayan a orinar y hacer sus necesidades, porque no tenían baño. O sea, y no por algo agarró todas las pestes. Mm. Y cuando vinieron acá a conquistarnos, los indios le enseñaron a bañar. A los primeros que lo han puesto en caja es a los jesuitas, porque no lo dejaban, los guaraníes no lo dejaban entrar a su territorio si no se bañaban 3 veces al día. Los incas se bañaban 2 veces al día Mm. y no tenían agua servida, tirada, tenían baño, no letrina, baño. Los aztecas lo mismo, los mayas lo mismo. Después sí, los diaguitas también eran, que de esta zona, también tenían una limpieza, eran pulcros. Los únicos roñosos eran los europeos. Por eso vienen con todas las pestes. Mm. Y lo que pasa es que nosotros, la oligarquía nuestra dominante, lo despreciaba. Nos despreciaba a los criollos. Y lo despreciaba mucho más a los indios. Pero los tipos eran. Si nosotros hubiésemos prescindido de los indios y de los criollos, o los gauchos, como si queréis le pongamos, ¿vos crees que los descendientes de Mitre, Martínez de Hoy, toda la mierda esa, hubiesen ganado una batalla? No. San Martín, ¿de dónde viene? Era un criollo, neto. Sarmiento, también, guarda que Sarmiento era distinto. Era una familia en la cual el tipo era abogado, tenía una fortuna, tenía un buen reconocimiento en las cortes de España y todo eso. Güemes lo mismo, pero eran criollos. Ellos no estaban entreverados, no eran los amigos de la mariquita Thompson, ni tampoco eran los amigos de José Paso, ni el otro de ¿cómo se llama? De la carapela de Juan José Paso y la Rea. Bueno, no, ellos eran pueblo. Dorrego era pueblo. Mm. Ha sido el primer funcionario, o sea, electo democráticamente por el pueblo. Por eso lo fusilan. ¿Y los ingleses que eran unos roñosos? ¿O vos crees que por qué inventan los perfumes? Entonces, cuando vos te pones a ver este libro que Viale Macé lo escribe a finales de 18, en el gobierno de Roca, de Julio Argentino Roca, por pedido de Joaquín B. González, Mm. pero a solicitud de Roca. ¿Por qué? Porque era el tipo más instruido y que demostró su capacidad y el análisis que tenía el tipo. Vos tenés que saber que él cuando llega, él no era argentino, y cuando llega acá, a mitad, digamos, en el último cuarto del siglo XIX, en 1870, por ahí está llegando. Ahí vamos a poner un video que es una síntesis de todo lo que es Viale Macé. Y él se desenvuelve en Córdoba, en La Rioja, se desenvuelve en Mendoza, pero también lo que hay que ver, que ya la Argentina, no solo en la época esa que estamos hablando del 1870, sino anteriormente también en 1810, perseguía a todo aquello que lo ponía en riesgo a esa
esa clase dominante. Es lo mismo que sucede hoy día. Eh, Así como es hoy el antiperonismo, es porque ellos se sienten en riesgo y no tienen capacidad para hacer algo similar, sino mirarlo la estupidez que está haciendo el presidente o la estupidez que ha hecho Macri. Lo que sí son capaces de robar. Y ellos son, a la vez, son dueños de la justicia que se roban lo suficiente como para repartir. Por eso nosotros vivimos en un país rico y siempre hemos sido pobres. Pero ellos sí se han enriquecido. Pero ellos también la han perdido porque no son capaces. Lo que vos tenés que ver es que bueno, vamos a transitar un libro, que son 3 tomos, que describe la realidad argentina. Hoy día vamos a hacer hincapié por el tamaño solo en el tomo 1, donde hace una descripción de persona y trabajo en diferentes lugares y en diferentes producciones, en todo lo que estaba ahí. Vamos a mostrar un mapa que es de 1918, que ese mapa se lo debe haber empezado a confeccionar en la época que termina el libro. A razón de lo que tenía el libro porque este libro se en 1904. Si no, no podrían haber hecho el mapa ese en una síntesis también, con tanta información y bien detallada y concreta. Por eso es importante verlo a este video, porque ahí muestra al arquitecto Eiffel, así, ¿no? De la Torre Eiffel de París. Vos tenés que entender que la Torre Eiffel ha sido, es el monumento que se hace Francia, porque en ese año, o sea, de 1900, se hace una feria mundial en París, donde el centro de esa feria era la Torre Eiffel. Hay una serie de videos que les dejo como inquietud a todos los que quieran, cómo estaba organizada esta feria mundial. Y tal es así que de América llevan a los indios como en un zoológico humano, no solo de América, sino de todos lados, llevan a lo originario como para que lo estudien el pueblo, o sea, el común de europeo pueda acercarse, como vos vas a un zoológico, va a ver como el león, qué hace. Bueno, de acá se han llevado muchos mapuche, araucanos, se han llevado de Aguita, pero nunca han vuelto. Inclusive en Chile han podido recuperar mucho de eso, porque cuando se morían los quemaban en ácido y como para analizarlo, primero lo descuartizaban para estudiándolo y viendo si tenían un corazón, si tenían riñón y cómo era el sistema, todo, y nunca me han dicho que eran humanos. Y después con los huesos se quedaban y lo metían, o sea, lo limpiaban con ácido y lo guardaban y estaban en el Museo de París. Chile recuperó más de 20 cadáveres y les dio un entierro de acuerdo a la cultura de ellos. Todos eran de la Patagonia chilena. Y de la nuestra también, pero nunca lo hemos recuperado. Tampoco nadie dijo nada. Eso también nos muestra que culturalmente, ¿por qué estamos así? Y si vos te pones a analizar todo el siglo XIX, todo el pueblo nuestro se la pasó guerreando. En la guerra interna, primero, o sea, con la guerra contra los españoles, después la guerra interna entre los diferentes caudillos, y cuando se normalizó todo eso, con la traición de Urquiza y el regalo a Mitre, nos hemos ido con la guerra al Paraguay. Hemos liquidado un país, o sea, un país hermano. ¿Y a razón de qué? Por cuenta y orden de Inglaterra. O sea,
es lo que nos sucede en Paraguay. Nosotros hemos sido la Ucrania que ha ido contra Paraguay. Claro. ¿Comprendés? Y aquí nos hemos liquidado. En este momento Ucrania no puede porque tiene un monstruo al lado que se llama Rusia. Pero aún así Paraguay no se rindió. Y después tal es así que después viene la guerra del Chaco con Bolivia y ahí es donde se hacen los primeros ensayos de los aviones de guerra y se crean las ametralladoras dentro. Antes iban con pistolas que se tirando tiros de arriba, ahora no, ya se sincroniza el paso de las hélices y la salida de las balas y todas esas cosas. O sea, en esas guerras que nuestros pueblos y nuestros aborígenes han sido sacrificados, ha sido para el menester de los franceses, de los ingleses y para la Primera Guerra Mundial. Lo que te quiero mostrar es que tampoco nuestras familias, los orígenes de nuestras familias han sido totalmente saqueados. Y vivían en la pobreza, o sea, le pagaban lo suficiente para que no se muera de hambre. ¿Estamos? ¿En qué edad? En la edad más productiva, de los 20, que no se me muera antes de los 30 años. Después morir. El trabajador, el peón rural, el trabajador, el obrero, el caballo tenía más valor que la persona. Un perro valía más que una persona. A ese nivel, tipo. En ese libro ahí no lo describe morbosamente, pero sí lo menciona y hace sugerencias, porque no eran cuerdos, no era Milei, hablando estupideces de envaselinado y que morite si querés, vender riñón, toda esa morbosidad que podemos tener como presidente, un tipo repugnante por lo morboso, por lo... no tiene palabra. Entonces, Vialema se va describiendo chicos que se caían, quedaban mutilados de piernas, brazos, caían dentro de la máquina que ellos estaban para cuidar. Y eran chicos de 5, 6, 7, 8 años, 10 años. Por 10 centavos por día. No alcanzaba para nada. Entonces, vemos las mujeres como eran abusadas de todas formas, en el trabajo y en el hecho de ser mujer. Y aún es el único trabajo que le daban, no era porque era capaz o incapaz, sino que era lo más despreciado y se lo daban, era ser lavandera, o ser planchadora, era el burro de carga. Era el burro de carga. En cambio el hombre era el caballo de carga, el caballo de trabajo. Pero no valía más que el caballo. Ni en la comida que le daban, ni en la vida, ni el cuidado, ni nada. Al caballo lo cuidaban y él se enfermó, te moriste, chao. Iban, te tiraban el cadáver en la puerta de tu casa y chao. O sea, es una descripción nuestra, del pueblo nuestro, y también de los aborígenes. Por eso es importante verlo al video esto y como para que se den, tiene 24 minutos, me dijiste, ¿no? Sí. Bueno, como para que se den una idea. Y este hombre, Vialema hace, en ese momento era el dique más importante del mundo. Tal es así que los yanquis copian el modelo del dique y lo hacen casi 100 años después. O sea,
A estos pelotudos que creen que Yanquilandia es... Mm. Bueno, los yanquis han venido, lo han copiado y lo han hecho, sí, casi 100 años después. Y tienen problemas hoy día. Y el dique Cerro que está, ya tiene más de 150 años. Y los otros no tienen una vida útil de nada. Gracias a eso, a ese trabajo y a las universidades nacionales nuestras de ingeniería, de construcciones y de arquitectura, todo, han revolucionado las ingenierías a nivel global en todas las mejores universidades en cuanto a toda la técnica. ¿Y quién son los dueños de la técnica? No es un pelotudo de Macri. No hay ningún Macri, ningún Milei, no hay ningún Mitre, no hay ningún Blaquier, no, no. Eran los criollos nuestros. Eran gauchos que con el solo observar se daban cuenta y sabían manejar las herramientas y los materiales y lo lograban. Por eso lo bueno entonces cuando te vienen y te dicen que nosotros éramos la potencia, no existía la potencia. Sí, ganaban, tenían el ingreso total, se lo llevaban 10 familias, lo mismo que de hoy. Y el resto del país, pobre. Al punto que el salario solo servía para que no te muera de hambre. ¿Entendiste? O sea, no había tampoco clase media. Estaban los ricos y estaban los pobres. Y todos estos ricos solo administraban el saqueo de los extranjeros. Porque ellos administraban o hacían la producción en sus propios terrenos, pero para la producción de los extranjeros. Pero caía en estas 10 manos todo el trabajo de todos los argentinos, que en ese momento no éramos más de 2 millones de habitantes. Entonces, cuando vos te pones a analizar, los tipos sí vivían, qué época. ¿Pero cuánto? 10 tipos, 10 familias. Claro. Y el resto se morían de hambre. La cantidad, o sea, la muerte de los niños, o sea, la muerte infantil por desnutrición, por falta de alimentación, etcétera, etcétera, de mala higiene, y era también de las mujeres. Es lo mismo que tenemos Salta hoy, allá, en el norte, acá en los barrios periféricos de Ciudad de Salta, y en muchos de las familias chuchetas. Y en otros lugares, las familias también han empezado a caer, o sea, las familias caen en desgracia, porque se iban apoderando y le iban dejando afuera a sus parientes para no quedar, eran costureras, eran lavanderas, pero lo hacían en su casa sigilosamente. O sea, eran trabajadoras vergonzosas. La denominaban así. Y morían raquíticas. Entonces, ahora, bueno, ya van a Bello, todo. Pero también hay que ver cómo los perseguían. Él mismo que le han hecho la misma persecución que hicieron con el peronismo, con los peronistas, la misma persecución que hicieron con la Cristina, y con la misma situación de lo que ayer querían hacerlo, o sea, proscribirnos, lo mismo. La forma de la democracia, los emborrachaban a todos, los llevaban, los paraban ahí, votaban, y ya iban con el sobrepuesto, y chao. Y entonces, cuando vos te ves cómo nos saqueaban,
Es cuestión de leerlo. Y ahí vamos a saber si somos humanos o no humanos. Si vos lo podés leer un capítulo completo en una hora, no sos humano. Porque no podés avanzar de ver tanta injusticia, o sea, tanta perversidad con el otro. Aún así, ellos eran mejores que lo que es hoy Milei. Porque hoy día todavía no nos cabe en la mente todo lo perverso que está generando este hombre. Y no entendemos. Y te explico, ayer pasó en la radio un- una entrevista que le hace el director, el fundador del Sembrador, Mm. que es una organización católica. Y es como dice Francisco, el Dios dinero es el peor de todos. ¿Y quién? Y la perversidad o sea, ¿vos sabés lo que significa la palabra energúmeno? Mm. Me habías dicho algo así como poseído por... No, más que poseídos son endemoniados. Mm. ¿Sí? O sea, se entregan con voluntad al demonio. Más que nada el padre, el cura Ars, lo utilizaba esa palabra a los que estaban en esa situación. ¿Y cuál es el mayor? Y todo esto endemoniado tienen dioses falsos dioses endemoniados. Y el peor de todo es el dinero. Mm. Y el dinero tiene el egoísmo, la avaricia, la envidia, la, los peores características la tiene el dios dinero. Y por eso muchas veces los pobres también se embelecen con esos dioses. Por eso no ven su realidad. Mm. Y acá la describe bien, porque los tipos se dejan, cuando ya están vencidos, frustrados, se entregan a la bebida, hoy día se entregan a la droga. Nosotros vamos a una velocidad impresionante de Milei a Roca. 125 años para atrás. Al peor momento que nosotros hemos vivido. Como pueblo, como persona, como ser. Si vos lo buscás a tu tatarabuelo, todas esas cosas, que te cuente cómo ha vivido, es terrorífico. Que te cuente cómo se ha hecho el C14. Mm. Cuando vos pasás esos grandes puentes y vos ves abajo unas cuantas cruces viejas, abandonadas, era porque los tipos, el viento lo golpeaba contra la estructura de acero. Y como estaban colgados con una piola en la cintura, y lo golpeaba contra el fierro, se desmayaba. Por el frío, por todo, se desmayaba. Se dormían, se desmayaban. Pero no se caían. Pero el continuo golpe lo mataba. Como lo estaban haciendo, la mayoría eran capataces ingleses que traían de afuera para hacer lo que tenían ahí. Cortaban la soga y chao, donde caía se lo enterraba. Y todavía están botados y nadie, ni los curas, no sé, tendríamos que hacer una vez al año por lo menos, una misa o un reconocimiento a toda esa gente que murió. Mm. No solo en el ferrocarril, sino también en el ferrocarril del norte. Mi abuelo muerto insolado en Coronel Pajé. En noviembre. Entonces, y los ingenios, ¿vos crees que cumplían de seguridad? Estaba el ingenio San Isidro, que era el peor. Estaban los ingenios de La Esperanza, el Mendieta, Ledesma. El ingenio del norte, ahí, Tabacal.
había otro ingenio para adentro, para el Chaco salteño. Otro ingenio, bueno, en Tucumán, 27 ingenios. Y en Santiago había como 2 ingenios más. Y ahí sale que decían correr que el familiar. Mm. ¿Y qué era el familiar? Que no tenía seguridad. Ellos trasladaban por medio de los trapiches y no tenía. Y eso, un olor nauseabundo, lleno de vapores, y de la caña se saca el alcohol. Con semejantes calores y todas esas cosas, los tipos caían dentro de ese sinfín de traslados de la caña. Y le agarraban un molinete y no quedaba nada. Mm. ¿Qué iba a parar? No quedaba nada. Porque sale la caña, primero está cortada, segundo que la van aprisionando, no quedaba nada. Ni la sangre se le encontraba. Se entreveraba con todo el jugo. Y cargaban un poco de basura de caña y bueno, aquí está de su esposo. Y chao. Nada más. Entonces cuando vos te pones a analizar todo eso, era un perverso. Y esa perversidad hoy día es peor. No le damos los remedios a los oncológicos. ¿Qué? Le estamos quitando para que se muera. Ya sabemos cuándo se va a morir. Le estamos picando el boleto, pero dentro de 15 días vos te morís. Chao. El presidente, un ser humano que es presidente de la nación, puede ser tan cruel. Puede tener tal perversidad. Te pregunto. No. ¿Y ustedes, los pendejos, cuándo se van a poner la bola? Pregunto. Y no te enojes ahora. Nosotros nos hemos puesto la bola. 30.000 son los que hemos dejado ahí. ¿Y ustedes? Se le mueren los tatas, se le mueren los abuelos, se le mueren los hermanos. ¿Y ustedes? Peor. La droga. Sin trabajo, sin dignidad. Hoy es peor que en aquel entonces. Y roban tanto como ahora. El año pasado nomás se choreó 100.000 millones de dólares. Eso es el producto de la devaluación del año pasado. ¿Vos crees que por qué no tenemos dólares ahora? ¿Y ustedes cuánto van a reaccionar? A los viejos los cagan a palo todos los días. Todos los miércoles. Y vienen los canas. ¿Para qué queremos tener esas policías totalmente inhumanizadas? Deshumanizadas, totalmente perdidas. ¿Qué sé yo? El ejército de Gengis Khan era perverso. Atila el Uno sufrían los negros, solamente decía Atila y ya caían desmayadas las mujeres. Pero esos tipos peleaban con otros tipos. Esto, todo lo gendarmería, prefectura, federal, aeroportuaria. Son unos maricones totales. Son unos perversos, van a pelear a los viejos. Y cuando se lo encuentran en la calle, le dan una cagada que... Ah, atentado. No. ¿O no? ¿No? Muestra un poquito cómo el libro. ¿Qué cosa? Al libro, se llama capítulo 1 ese. El obrero criollo. Sí. Léelo un poquito así nomás, como para que... Bueno, este No, es el... es el sumario, no, pasa abajo. Es el sumario que Sí. hay todas las cosas que describe.
Bueno, este es el tomo uno de Capítulo los uno. tres, claro, el capítulo uno del primer tomo de los tres tomos que completan la obra y que acá hace como una introducción de las condiciones que decías al principio, la virtud del criollo, ¿no? Mm. En cuanto a sus capacidades y lo que hace a su Vos manejo en el medio, digamos. léelo como él lo redacta. Bueno, dice, he creído deber empezar por este capítulo porque se trata del sujeto de la legislación y creo que importa conocerle antes de entrar en la ley que se ha de aplicar. La primera observación que hace todo profesor extranjero al llegar al país es la superioridad de la inteligencia de sus discípulos, tanto mayor cuanto más se acerca a la faja central de la República. Parece que este fenómeno fuera hijo de la luz radiante en el cielo claro y enrarecido de las alturas y la continua visión de una vegetación gigantesca y exuberante. Y esta intelectualidad superior no es patrimonio de las clases más elevadas, formadas por una raza más próxima y netamente latina, que es la que puebla las cátedras de los colegios, las escuelas superiores y universidades. Se encuentra también, aún en mayor escala, en las clases trabajadoras. Es lo mismo que nosotros estábamos criticando hace dos o tres, ¿cómo se llama? Hace dos o tres videos que hemos hecho atrás, donde hablamos que los maestros tampoco. Mm, Es lo mismo, lo dice Graboy. sí. O sea, estamos en la misma. Mm, No estamos, no tenemos la gente idónea y capacitada y eficiente y efectiva mm. para dar clase. Es como, lo hacen como, sí, quiero un puestito, quiero un laburito, quiero... Seguir leyendo. Mm. Bueno, ahí seguimos. Cuando después de vivir 15 años la vida de la enseñanza nacional, desde Buenos Aires a Mendoza, a Córdoba y La Rioja, emprendí la fabricación de productos hidráulicos en Santa María, Córdoba. Noté desde luego la excelencia del criollo como artesano y como peón. Casi sin aprendizaje, con meras explicaciones, tuve los operarios que necesitaba, y si su trabajo era en cierto modo tosco e imperfecto al principio, pronto se afinaba, y vi que había en él una inteligencia embotada por una vida rústica y miserable, fácil de despertar, que tenía ideas propias y una adaptabilidad de simio. Cuando en 1886 contraté la construcción de los diques de San Roque y Malpaso y además obras de riego de Córdoba, las ventajas del obrero criollo se me impusieron y desde entonces vengo estudiándolo y comparándolo en las diversas provincias del punto de vista de su aptitud para el trabajo. Lo evidente de esa bondad y excelencia me han hecho formular en todas mis publicaciones sobre cuestiones obreras y en las conferencias públicas que he dado sobre la materia, ahora más seguro después de las numerosas observaciones que acabo de hacer en todas las provincias, después de que la totalidad de los patrones a quienes he consultado me lo han confirmado, afirmo con toda convicción. Uno de los errores más trascendentales en que han incurrido los hombres de gobierno de la República Argentina ha sido preocuparse exclusivamente de atraer el capital extranjero, rodearlo de toda especie de franquicias, privilegios y garantías, y atraer inmigración ultramarina sin fijarse sino en el número y no en su calidad, su raza, su aptitud y su adaptación, menospreciando al capital criollo y descuidando al trabajador nativo, que es insuperable en el medio. Se llama Rigi eso hoy día. Sí. Hoy día es Rigi. Mm. Bueno, seguimos. Este error no solo ha perjudicado al país, sino al extranjero mismo. El capitalista extranjero no ha mirado al país sino como un campo de explotación pasajera y usuraria. Ha entregado las gestiones a personas que no miran sino el alto dividendo como medio de asegurar sus puestos, sin reparar en los procedimientos, cayendo no pocas veces en hacerlo redundar en provecho A propio. los oligarcas locales. Mm, A los oligarcas locales, eh, forro indiscutido y desde el principio, desde la invasión inglesa, de los ingleses y después de cualquiera que sea extranjero. mm, Y el peor, su enemigo somos nosotros, los argentinos. sí. Digamos. Bueno,
que al fin y al cabo el que extrema para otros cae en la cuenta de que algo debe quedar para él y obtiene así dividendos que pudieran duplicarse con administraciones más racionales. O sea, que le chorea. Claro, Una palabra, pues te digo, es muy prudente para decir las cosas, pero lo está diciendo. sí. Es un ladrón, son rata. Mm. Son rata. Todos que andan en 4x4 ya son aprendidos de rata. Mm. Nada han hecho para mejorar al país, ni siquiera sus propias industrias. Todos ven que el país progresa, pero a pocos les ocurre preguntar qué es lo que debiera haber progresado si esas administraciones no hubieran estrujado a sus propios obreros, no hubieran estrujado a la producción, a la que hacen cuanto pueden para no dejarle sino lo indispensable para que no muera. ¿Qué es lo que esos capitales habrían ganado si hubieran hecho sus gerentes algo siquiera para el propio beneficio de la empresa, sometiéndose a la ley y llenando los objetos de la concesión honradamente? Todos se han preocupado de preparar el terreno para recibir al inmigrante extranjero. Nadie se ha preocupado de la colonia criolla, de la industria criolla, ni de ver que aquí se tenían elementos incomparables. Y solo después de observar que los patrones extranjeros preferían al obrero criollo, que los extranjeros más similares y fuertes no eran capaces de cortar tres tareas de caña en Tucumán, de arrancar un metro de mineral alfamatina, de estivar un buque en Colastiné, de horquillear en las trilladoras en la región del trigo, y de que si el extranjero siembra esas regiones portentosas de reales, es después de haber fracasado 2 y 3 veces, cuando el labrador cordobés y el santiagueño se han colocado a su lado y le han enseñado a trazar el surco. Solo ahora nos apercibimos de que él es capaz, con su enorme potencialidad, de explotar este suelo. El resultado de este error es, por un lado, que el capital del país, supeditado por el extranjero, se ha retraído de las empresas industriales, escarmentando cuando se ha metido en ellas. Porque la perseguían, porque el curro lo tenían todos los chupasangre estos que son los forros de afuera. Mm, ¿Estamos? sí. Ahí es donde ellos comían. Mm. Que se ve acusado de falta de patriotismo y de usurero, sin mirar que una usura mucho mayor impone el de afuera. Y el de adentro se invierte en terrenos, acumulando inmensas zonas, o mestizando por millones de cabezas de ganado, porque en esto encuentra seguridad y recompensa. De otro lado, el obrero criollo menospreciado, tildado de incapaz, se ve como un paria en su tierra, trabajando más, haciendo más trabajos en los que es irreemplazable y percibiendo un salario como para no morirse. Y sufre que en un mismo trabajo se le dé un jornal inferior porque es criollo, a pesar de su superior inteligencia, de su sobriedad y de su adaptación al medio, que le permite desarrollar energías extraordinarias y demostrar resistencias increíbles. Es normal, pues, señor. Mm, Eso es lo mismo que acabamos de decir y es lo mismo que estamos sufriendo hoy. Es lo mismo. Sí, después cuando vamos a Tucumán y hablamos de las costureras, y estaba la gente que cosía los, supongamos, smoking, los trajes, o sea, la ropa fina, las camisas de seda, etcétera, etcétera, se encuentra con otro problema, que le importado, o sea, lo que podían comprar todo eso ya no compran acá porque le cae repugnante. mm, Entonces, ¿dónde compraban? En París, en Londres. Y eso, aquí, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a caer y solamente, con solo de que empiezan a disminuirse la producción y ha sido reemplazada por producción extranjera, sobreabunda las costureras y entonces la costurera que quiere, o sea, que quiere trabajar, como hay tanta, bueno, tanto, un peso con 50, los 10 pantalones, o la media docena, o la docena de chaleco, y así sucesivamente. Y cuando ellas trabajaban como costurera, en particular para diferentes formas individuales, vendían
por competir una a la otra, bajaban tanto el precio que al final terminaban haciendo las cosas gratis. Ese mismo mal, hoy día lo tenemos en la salada. Mm. Entonces vienen y compran, y hoy día viene una producción como de Bolivia, todas esas cosas. Y hoy día si vos te pones a mirar todo este tipo de prendas, no te duran más de 3 años que ya tenés los cuellos todos lastimados, o sea, o ya la tela tizada, Mm. cuando antes nuestra producción era de mucho calidad, mejor calidad. Entonces es lo mismo que está sucediendo hoy, hoy. Y estamos sin trabajo, por eso, por más que baje el dólar, por más que baja la nafta, nadie carga más nafta. Y te explico por qué, porque no tiene para cargar más nafta. No hay que decir, bueno, llename el tanque. No pueden llenar el tanque. Con un 4% menor del precio, no hay nada. En realidad, no es que bajó el 4%, estaba el 80% y hoy día está en 55%. No es el 4%. ¿Me entendiste? Mm. ¿Y qué ha hecho Action? ¿Qué ha hecho Shell? No lo paga un carajo. Y la gente va a cargar nafta. Si vos te pones a analizar eso, el que está vendiendo la nafta más barata hoy acá en Salta es, ¿cómo se llama? Refinor. Después YPF. Y los otros no lo han bajado. Y si vos ves, en Action van las camionetas, porque yo he dicho Action, el otro hizo Shell. Mm. También 500 pesos la Shell. Y van todos los boludos, inclusive mi hermana, sí, porque... Y te explico por qué lo hacen. Para demostrar al otro que tiene plata. Mm. Después que no comen huevo, pues no tiran la cáscara. Y a la papa la cocinan con cáscara para no desperdiciar. Mm. ¿Mm? Entonces, cuando vos te pones a mirar esto, es una cuestión cultural. Si pasamos nosotros a los mapas, o de ahí vamos a ir al resumen ese que vos hiciste, Mm. a los mapas. Mostrar el otro mapa que es con los dibujos, o sea, porque ese, este otro. A ese ampliar, así grande. Bueno, este es el mapa de la producción por regiones. Sí. Por eso es que un poco como que se vea que hay eso. Focalizate en Salta para que, no sé, si están viendo esta zona. Ahí tenemos la provincia de los Andes. O sea, Salta no era todo y la potita de Jujuy le falta el taco. Todo eso es la provincia de los Andes. ¿Y qué había en la provincia de los Andes? Mirá, ampliarlo más y ahí vamos a ver qué tenemos. Teníamos el tren, o sea, el C14 que iba. El C14 se lo hace porque en Chile teníamos la salitrera. La salitrera era el... ¿Estás viendo ahí, la gente lo está viendo así o está viendo con todo el Sí. chirimbolo al costado también? No, está viendo el mapa. Bueno. Si vos corres para el lado de Chile, en Chile estaba la salitrera que están a la altura de Antofagasta, ¿no es cierto? Ahí. Mm. O sea, a la altura de Salta estamos en Antofagasta. Y si vos ves ahí en los Andes, mirá lo que teníamos. Ave de corral, avena, cebada, alfalfa, mulares, equinos, vacunos lanares y cabrío. O sea, teníamos más producción de lo que tenemos hoy día. O sea, toda esa población, voy a poner Cácuga, Vicuña más arriba, o sea, Manzano, Tales, Hortalizas y legumbres. Aznar tenía azufre, oro, asno, Y plata.
Entonces teníamos una producción y cuando lo incorporó a Salta, nos metió una provincia. Mm. Santo de los Cobres, donde está el punto negro, ese de al lado del Bárbaro, ¿sí? Era la ciudad más importante del norte. Para que tengan una idea, estaban los mejores prostíbulos, los mejores lugares para almorzar, para de todo. Mm. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo el C-14 que llega hasta Antofagasta. Mm. ¿Y por qué? Porque los ingleses sacaban por acá, querían sacar por acá de Santo de los Cobres, bajar por todo esto, Salta, Puerto de Buenos Aires, y no tenían que pasar con los barcos por el salitre. ¿Qué era el salitre? El abono. Mm. ¿Hasta cuándo dura el salitre? Hasta 1948, cuando los ingleses, los alemanes con Bayer, sacan el herbicida, los fertilizantes en base de gas, en base a gas. Mientras tanto, todo eso, por eso vos vas a Antofagasta, vos vas a Iquique, vos vas a Arica. Hay una iglesia que es una belleza, es una réplica, no sé de qué iglesia, que la hizo, es de todo hierro. Mm. La hizo Eiffel, en París. Las casas, en toda esa zona, la madera, porque el salitre iba al norte, hacia Estados Unidos y Canadá, y de allá venía con lastre, o sea, para que los barcos no vengan vacíos, los cargaban de madera, y la madera esa era madera de pino, y le venían, la tiraban ahí, cuando llegaban al puerto de Antofagasta, la tiraban ahí en el puerto, y la gente iba y construía sus casas. Mm. Son casas hermosas, eran de madera, y siguen siendo. Y más ahí, que no hay humedad, y no llueve nunca, y todas esas cosas, y clima seco, la madera no se echaba a perder. Mm. Ni se contaminaba con bacterias o alimañas que dañaban madera. Entonces era algo. Pero no sé quién es el de la idea de reestructurar la provincia de Loja. Si vos ves Salta, tenía poroto, porcino, caña de azúcar, oro, azufre, azúcar, ave de corral, plata, yeso, arroz, las termas de Riondo, la terma de Rosario de la Frontera, maíz, yeso, equino, vacuno, cobre, cal, hortalizas y legumbres, viñas, y seguí más arriba, tenía alfalfa, avena, cebada, lanares, tabaco, toda esa producción, petróleo. Si vos lo corres del todo para este lado, iba a tener la producción de petróleo, no para el otro lado, para el lado de Chile. Andate al lado de Chile. Sí. Ahí está, producción de petróleo. Mirá cómo se empieza. En el año 1907, 16 mililitros. Fiscal y particular. O sea, IPF. Fiscal era IPF y particular era petróleo. En el 12 ya estábamos en 700 metros cúbicos. En el 17 ya estábamos en 181.000. Y vos llegás en 1933, digamos, en 30 años, menos de 30 años, 25 años, teníamos 1 millón de metros cúbicos. Y los otros estaban en 1.200.000. ¿Y hoy cuánto? Entonces, y no es que no haya petróleo, el problema es que no le interesa sacar. Corre para acá. ¿Y por qué no le interesa sacar? Porque el petróleo tampoco es una cosa que se acabó. Jujuy también tenía zona de Caimancito, tenía petróleo. Mira, Jujuy era mucho más productivo y el azúcar era de mucho más calidad que la de Salta. El ingenio era mucho más
rendidores que de Salta. Pero ¿dónde está la diferencia entre Jujuy y Salta? Que supongamos, La Esperanza, La Mendieta y Ledesma invertían en su campo. Salta no. La caña de azúcar es como si vos tenés una enredadera y cosechás y al año vuelve a crecer sola. Y por eso Tucumán tiene malos rendimientos. La Ingenio La Esperanza es lo que tiene el peor sistema de cosecha y de acarreo de la caña. Lleva mucho trash. Tiene más o menos 10% de basura en el transporte. O sea, lleva 100 toneladas, 15 toneladas son basura. En cambio, el edema llega al 3%. 100 toneladas, 3 toneladas son basura. No es lo mismo transportar basura que transportar caña. Ahora, los rendimientos de la caña no es lo mismo Ledesma, que tiene, o sea, cada 100 toneladas, 10 toneladas de azúcar. En cambio, los otros están en menos. Y si vos ves, la papa, el cobre, tiene plata, tiene ónix, tiene carbón. Todo eso era mucho más. Tiene el petróleo también arriba, en el norte. Bueno, la producción era mucho más variada. Y si vos seguís corriendo, lo que es Salta, todo lo que es el norte salteño, también tenía plata, mirá, plata, cobre, oro, cal. Todavía está en eso. Te digo más, en la época de Menem, se hizo un estudio minero de la capacidad minera de Argentina. ¿Quién lo hizo? El Banco Mundial. Todo esto que están descubriendo oro, ya se sabía. No nadie ha venido y se ha puesto a hacer, ya está hecho. Está hecho. ¿Y por qué? Porque también lo están usando de colchón. O sea, ¿qué significa colchón? Que nos están dejando para el último. ¿Por qué? Porque tenemos mejor calidad y además es para ellos. Es la reserva de ellos. Es lo mismo que estaba haciendo Repsol con Vaca Muerta. ¿Qué hacía Repsol? Sabía que tenía el petróleo de abajo, lo sabía. ¿Y por qué no lo explotaba? Porque no le interesaba. ¿Y por qué no le interesaba? Porque había otros negocios mucho más rápidos y no lo querían hacer. ¿Por qué? Porque ellos lo hubiesen puesto en marcha más adelante cuando recién Estados Unidos saca la tecnología, pone la tecnología, y hay una necesidad y el petróleo está por arriba de $100. Vos para sacar el sistema de Vaca Muerta, necesita que el barril esté arriba de $60. Hoy día está en 55 y ya no puede. No cierra el número. Bueno, acá pasa lo mismo. Y si vos ves, aquí no solamente tenemos eso, tenemos algodón, tenemos un montón de cosas. Y si vos vas para Formosa, de esta zona, tenés el tártaro. El aceite de tártaro es el aceite más caro del mundo. Es lo más caro. Tenés mandioca. La harina de mandioca es mejor. Supongamos, si con harina de mandioca tuviéramos grandes producciones de harina de mandioca, no tendríamos problemas con celiac. Ave de corral, maní. Hoy en día el maní no funciona muy bien en esa zona por los calores, pero sí, supongamos General Dehesa, el maní lo explota ahí en Córdoba. Pero si nosotros hacemos buenos riegos, bueno ahí con el Pico Mayor, ahí podemos hacer una buena plantación de maní. Y hay que hacer una nueva semilla para que sea adaptable a ese condicionamiento de suelo y clima. Bueno, si pasamos al otro mapa, ahí si lo ampliamos, vamos a Salta para que. Mira la población que tenía los Andes.
tenés 90.000 kilómetros cuadrados y una población de 2.500 personas. Era mi población de hoy. Pero en aquel momento bebía, mira, tenía, no tenía la cantidad de cebada alfa, no estaba, pero tenía un total de otros, que pueden ser pimientos, pueden ser un montón de otras cosas. Pero hectáreas plantadas. Vacuno tenía 900 vacas, tenía Lanare, tenía 88.000, es mucho. Guarizo tenía 131, que los caballos. El mular, 2.810. El asno, que es el burro, 9.000 burros. Cabrito, 30.000 cabezas. Y porcino, 26. Pero si vos hoy día lo ponés ahí a producir al porcino en tipo, ¿cómo se llama? O sea, la alimentación controlada y sujeto, podés armar una buena producción de fiambre porque es seco. Y tendríamos buenos jamones bien valorizados si le damos una alimentación muy buena al chancho. Si vos lo seguís corriendo para acá y vamos a Salta, o sea, si vos ves todo lo que está en Colorado y punteado, es el ferrocarril. O sea, ya estaba planificado el ferrocarril para la cordillera. Y vos donde está, en la zona de Estado. Ahora, Güemes sería el cruce ya, el cruce ese que tenés. Ese Güemes. Y vos fíjate la cantidad de cabeza de vaca, o sea, ganado vacuno, tenía 645.000 animales. Lanare, 338, caballos 110.000 estoy hablando, ¿no? En miles. Las mulas, 26.000, los burros tenían 23.000, los cabritos tenían 348.000 y porcinos tenían 54.000. ¿Y cuál era la población de Salta? Correr un poquito más. En la población teníamos 144.000 habitantes. Y teníamos 466 kilómetros de vía. Entonces teníamos, y dentro de los ingenios que eran dentro de Salta, tenían su propio ferrocarril. Y si vos vas arriba, que también ya esto es todo trigo, mira, tenían 7.500 hectáreas, en maíz tenía 49.000 hectáreas, en alfalfa tenía 30.000, en tabaco tenía 1.700, en azúcar tenía 1.300, en viña 1.100, no sé lo que es 1.100 de viña, un montón. Arroz teníamos 400 hectáreas, producíamos arroz. Frutales teníamos 5.000 y otros 30.000, 35.000. Nos daban 131.000 hectáreas. Si vos lo ves, lo comparás con la cantidad de habitantes, tráelo para acá. Nuestra población. Sí. Teníamos casi lo mismo. Teníamos más hectáreas sembradas que personas. ¿No? O sea, no, al contrario, teníamos más personas, unas 10.000 personas más, 15.000 personas más por hectárea. Y suponiendo que la edad productiva estaríamos en la mitad, teníamos 70.000, o sea que 70.000 personas, 2 hectáreas por persona. Entonces, cuando vos te pones a analizar, hoy día no lo tenemos esto, ni lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque tenemos grandes extensiones de tierra, de soja, de poroto, o sea, vamos a las grandes extensiones. Y la gran intención está concentrada ni en un solo dueño, está concentrado en un solo fondo de inversión. ¿Y dónde está ese tipo? Afuera. O sea que toda la producción nuestra, todo lo que está haciendo Milei es para afuera. Por eso hoy día no tenemos plata, por eso no. El único momento que hemos vivido económicamente, si vos vas al gráfico ese que tenemos de la Julia Estrada, ¿cuándo muestra? Ahí se va a ampliar. Bueno, ahí sale en la pantalla. Vos lo tenías todo organizado. Sí, ahí está.
A ver, claro. Bueno, Bueno, acá pone los distintos periodos históricos. Justamente nosotros estábamos hablando. estamos de 1900 a 1930. Sí, Mirá, ¿cuál es? Ahí dice que era un 4,5% el trailer de aquel. Tasa anual acumulativa del PBI para Argentina. Periodo seleccionado. No miento. O sea que la tasa nuestra de crecimiento o de rendimiento era el 4,5. mm, Después viene la primera, o sea, ya sería, 1931 a 1945. Que dice primera sustitución. No, no sé, sí, sustitución de importaciones. sí, sí. Entonces, y ahí, ahí baja, Sí, peronismo, sube. Segundo del peronismo, no, todo el peronismo. 56 al 74 es todo lo de, ¿cómo se llama? La época de Frondizi, todo el desarrollismo, todo eso. mm, Valorización financiera del 76 al 2002, todo sí, el proceso militar. mm, Mira lo que es que primer gobierno aquí, 8,74. Segundo de Cristina, pero ahí ya tenemos el quilombo de la Bradenbar, o sea, el colapso financiero Lemon, de mundo global, sí, que ha sido grave. mm, Ahí cae la tasa, pero la caída de la tasa también es porque la Unión Industrial y los grandes exportadores estaban jugando a que se vaya el perreo. mm, O sea, es que también la sociedad rural y la Unión Industrial contra nosotros. Y ahí es cuando se produce también fuga, grandes fugas. Cuando viene Macri, mira cómo cae. No dice nada. Este del 2000, del 220 al 223 es Fernández. Trepa. Pero aquí Fernández nos roba. En la época del 2020, mm, hubiésemos pagado toda la deuda del FMI. mm. No la han pagado y encima no la han declarado odiosa. Si lo hubiesen declarado odiosa, hubiésemos dejado esa plata de reserva. ¿Pero por qué? Es lo mismo que ha hecho, que está haciendo hoy día Milei. Un acuerdo con los grandes financieros. Entonces, cuando vos te pones a analizar todo esto, donde siempre son los mismos actores que nos cagan. La única vez que nosotros hemos estado bien ha sido con Perón y con Néstor y Cristina. Cristina sí un poquito. ¿Mm? Pero después no. Y te digo más, o sea, esto es lo que nosotros nos tiene que mostrar que estamos equivocados. Mm. Ahora, nos han engañado en la época desde el 80 al 30. O al 45 si querés. Y si después con Perón, ¿por qué no han votado a Perón y por qué después venimos con todos los demás? Mm. El mismo crecimiento de Frondizi es consecuencia del peronismo. Claro, de las bases que había dejado ya en la ¿Sí? industria. Lo que no se pudo capitalizar porque el kirchnerismo, porque es el gran problema. Decía, hoy día los coletazos, la guerra de Ucrania, también como consecuencia de aquel golpe financiero que han sufrido, o sea, la caída de los bancos en Estados Unidos en el 2008. ¿No? Mm. Donde empiezan a caerse todo el sistema financiero. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿cómo puedo permitir que un tipo nos mienta y hable tantas pelotudeces? Pregunto. Mm. Mostrar otro cuadro ese que nunca lo hemos pasado a los Yankees.
Vos entrado. Ahí está. Tasa de crecimiento PBI per cápita, Estados Unidos versus Argentina, de 1860 a 2022. Entonces acá 1860 a 1895, Argentina un 2,7, Estados Unidos 1,6. Sí, pero en el mismo periodo nosotros también hemos hecho una ampliación de la Patagonia, los yanquis hacen toda la ampliación del oeste. Pero hay una cosa que los yanquis, o sea, el PBI, sufren una guerra que nosotros también hemos sufrido la guerra. O sea, hay una similitud de cosas, pero en vez de los yanquis lo han atomizado al capital. Han anatomizado la producción. Nosotros nos hemos concentrado. Por eso vemos ese número, pero el resto del país no estaba en esas condiciones. Claro. El de los Estados Unidos sí. Bueno, de hecho acá este periodo que es el de la Argentina granero del mundo que pondera Milei, de 1895 a 1916, Perdimos. hay un decrecimiento, Hay una pérdida, o sea, una pérdida del PIB per cápita, mientras que Estados Unidos Sube. lo aumenta. Después ya este periodo sería desde la sanción de la ley Sáenz Peña, más o menos, 1916 a 1943, sube un 1,2, en Estados Unidos un 0,4, y acá el periodo del 43, o sea, ya cuando comienza el peronismo, un 1,9 y Estados Unidos 1,1. Bueno, acá también está la caída significativa, la pérdida de la dictadura. El ciclo financiero que justamente menciona, Claro. estos dos cuadros están en el informe del CEPA que hizo sobre... Bueno, en el 916, todo el de pelote de Roca y toda la cosa, cae. ¿Dónde cae de vuelta? En la época de Videla y compañía. Sí. Y vuelve a caer con Macri. Y ahora, si nosotros lo llevamos ahora, nosotros hace 15 meses, 16 meses ya con mayo, que estamos cada día vendiendo menos. Primer problema. Segundo, que hemos caído más del 2% el año pasado. O sea, si vos lo pones, ahí está el 23, está el 22. Sí. Si vamos al 22, el último periodo que hay es un 0,4, creo que es la época de Fernández Massa. De ahí para acá venimos cayendo. Estamos cayendo, el año pasado caímos más del 3%. Y este año, en lo que vamos hasta ahora, vamos al 2%. Entonces no... La única vez que en la Argentina funcionaba es con todo el peronismo, nadie más. Ahora, ¿por qué le permiten todo esto? ¿Por qué la ignorancia de la gente? Porque también la gente, ellos no podés hoy hablar con alguien y mostrar, no te podés andarte trasladando con todo un archivo como para demostrarle. Y en cambio, el problema es la ignorancia, lo mismo que se queja. O sea, es la misma metodología. Ellos, la clase dominante en el poder oligárquico, están contra la Argentina, no contra ellos, están contra el pueblo. ¿Estamos? Bueno, justamente esto lo grafica también otro cuadro que tenemos de los cambios en las condiciones de la clase trabajadora respecto de lo que fue la época de Vialet Masset, donde hacía este informe que hicimos al principio, y lo que fue el gobierno de Perón, ¿no? Entonces la cuestión está en los derechos laborales, porque justamente esto es algo que no dijimos, pero todo el informe de Vialet Masset motivó la creación de una ley nacional del trabajo. Esto era ley muerta, que no se respetaba en los gobiernos hasta que llega el peronismo y lo hace realidad. Que ahí está también un poco la diferencia, ¿no? Entonces, pero pará. Lo que pasa es que Perón le da un valor constitucional y social a la ley de contrato de trabajo. O sea, crea o sea, le institucionaliza a la justicia laboral. Porque antes vos llegabas, armabas un sindicato y era ilegal. Sí. Bueno,
Entonces, el que le da constitucionalidad y le da valor y la establece como un elemento de gobierno al tema laboral es Perón. Mm. Y después nosotros lo volvemos a reafirmar en la época de Néstor y Cristina. Mm. Pero el punto es que hoy día si vos ves, y en aquel entonces también, toda la gente trabajaba, ahí dice 12, 16 horas. 16 horas trabajaba. Mal tiempo que vos tenías en tu casa, de salir de tu casa y volver, estar trabajando 20 horas. ¿En qué momento descansás? Entonces vos te pones a mirar esto y es lo mismo de hoy. Claro. Si no ponete, pues, si no, escuchá o hubiésemos sacado un video o la gente, fíjense lo que él decía en A24, en C5N, a los choferes del colectivo. El tipo tiene que trabajar 12 horas. ¿Y vos sabés lo que es trabajar 12 horas? Arriba un coche de eso, con el trato del pasajero, con el trato del tráfico, etcétera, etcétera. Te manda una cagada y vos sos el que pagás. Me empiezas a hacer una boluda. Estamos en la fragilidad total. Y nosotros permitimos todo eso. ¿Dónde está la dignidad? ¿Para qué vivimos entonces? ¿Vivimos para trabajar? ¿O vivimos o trabajamos para vivir? Porque si vivimos para trabajar, no estamos viviendo. Pues lo que tenemos que tener es salario digno que nos permita vivir. No es que nos salve de la muerte. O sea, como decía, el salario para que no se muera. Estamos en lo mismo. Y en aquel entonces había trabajo. La diferencia de hoy es que no hay trabajo ni para nada. Entonces estamos ni por el plato de comida. Entonces eso es lo grave. Sigamos viendo. Bueno, entonces acá habla la jornada laboral de Vialet Masset en la época era de 12 hasta 16 horas. En la época de Perón, 8 horas legales, descanso semanal obligatorio. El salario, bajos, a menudo pagados en vales o mercancías. Y ya en la época de Perón, un salario mínimo garantizado, mejoras salariales continuas. Las condiciones de trabajo, a principios del siglo XX, eran insalubres, sin seguridad ni control estatal. Y durante el peronismo ya se establece una regulación sanitaria e inspecciones laborales. Bueno, esa es la doctrina social o sea, la legislación social del trabajo. Esos son los estatutos, son las obras sociales, son todo el sistema de cobertura de licencia y atención, y etcétera, etcétera. La vivienda, bueno, en la época de Vialet Masset lo que él vivenció fue que el pueblo vivía en ranchos, barracas, sin agua ni ventilación. Pero lo que no dice ahí es que tampoco eran titulares ellos de eso. Porque era un espacio que te daba el patrón para que te haga un rancho. Claro. No era tu rancho. Cuando el patrón te echaba, te tenía que ir, chao. ¿Entendés? Y lo que comúnmente hacían después con los ranchos es quemarlos. Te digo, los ingenios azucareros de Jujuy han erradicado todos los lotes recién en 1974. Igual que en el periodo de ese también se hizo acá, lo hizo Romero, el barrio Tribuno, el barrio Intersindical, que era dentro de ese plan. Bueno, la vivienda, ya dijimos la vivienda, en el gobierno de Perón se establece un plan de vivienda obrera, barrios construidos por el Estado. La seguridad social, inexistente, sin cobertura por accidentes o vejez. Ya durante el peronismo se establece la jubilación, el seguro por accidente y la salud laboral. La educación y la cultura, a principios del siglo XX, era el acceso muy limitado y altos índices de analfabetismo.
Durante el peronismo se establece una escolarización obligatoria y acceso a bibliotecas, cine, radio. No, pero también está la universidad. Claro, la Universidad Obrera. No, la universidad pública. Mm. Se crea la universidad pública. La universidad obrera, Claro, se eliminan los aranceles y después se crea la Universidad Obrera para generar técnicos calificados, digamos. no es que se elimina, se crea la universidad pública. Se le da el mismo valor que tenía, porque también la universidad se inicia en Córdoba o sea, que es autónoma. Mm. Bueno, se mantiene la autonomía, pero ya no se le da, pero pública. El Estado se hace cargo del mantenimiento. La organización obrera, bueno, era debilitada, reprimida, con sindicatos ilegales, y ya durante el peronismo los sindicatos se ven fortalecidos, reconocidos y protegidos. De Claro, hecho, es lo que te decía, el sindicato era una organización ilegal, mm, y por ende los sindicalistas y delegados. claro, Sindicato, o sea, se fortalece y le da la obra social, mm, la administración de la obra social y de cubrirle no solo la obra social en la salud, sino también en el esparcimiento. mm, Se hacen los grandes hoteles, que los sindicatos se le Claro. hacen los préstamos y para que se hagan hoteles para el esparcimiento de sus trabajadores, mm, o camping, o etcétera, etcétera. sí. Bien, después la relación con el Estado era, bueno, ausente. Las 9 de la noche, son las 21. Ausente o represiva, Estado liberal oligárquico, y bueno, ya en el peronismo se establece el Estado protector, mediador entre el capital y trabajo. Los derechos laborales prácticamente nulos. Bueno, sin ahí se crea legislación. el derecho laboral. Se institucionaliza el derecho laboral. Por juzgado laboral también. Mm. Bueno, acá también menciona el Estatuto del Peón Rural y además de las leyes laborales. El primer estatuto ha sido el del periodista. Mm. Después el estatuto del peón, del rural y de los taxistas. Reitero gráficos, etc. Mm. O sea, que genera el estatuto por el tipo de trabajo. Bueno, finalmente la percepción social del obrero es que a principios del siglo XX era visto como un subordinado o peligroso, o incluso menos, digamos, no se le reconocía la dignidad humana, y ya durante el peronismo se le reconoce como columna vertebral de la nación. Bueno, eso es a ver, mirando la gestión o lo que era 2015 nosotros. Mm. Hoy día hemos retrocedido a 1900. Estamos 125 años atrás. Mm. O tal vez 150 años atrás. No éramos nada. ¿Y cuántos habitantes teníamos? Si vos vas a uno de esos mapas, creo que está al final la cantidad de población. No éramos más de 2 millones. También Perón cometió el error, cuando se repartieron las tierras de los ferrocarriles, no darle prioridad a nosotros, los criollos, autóctonos y argentinos. Le han dado prioridad a los extranjeros. Por otro lado, lo han hecho porque los tipos también venían y pagaban, o sea, venían y colonizaban y se suponía que venían con equipamiento, o sea, se le dio prioridad a los tipos que querían invertir. Culturalmente, cuando atravesaste el libro, uno de los grandes problemas que teníamos nosotros era el alcoholismo. Y después que la mujer, la desvalorización de la mujer y el excesivo, o sea, el peor ser humano maltratado en aquella época no era solo el trabajador, el peor, era la mujer. Nosotros nos vamos un montón. Y quiere volver a la mujer atrás. O sea, si vos te analizás todo esto, nosotros no. Una persona racional no puede aceptar todo esto. Inconcebible. Inconcebible. Bueno, concluí.
Bueno, la verdad que este programa era justamente para hacer un paralelismo con lo que fue este gran trabajo que, bueno, justamente vamos a anexar al final de este video el capítulo completo del canal Encuentro para que puedan hacer un repaso de la vida de este gran humanista, ¿no? Como fue Vialet Masset, que escribió toda la situación de la clase trabajadora en esa famosa Argentina granero que reivindican los liberales y Milei. Y entonces, Y en el libro también, la Iglesia Católica de aquel entonces no decía que estaba mal que hagan huelga. mm, No, si locura. En España no han hecho cagada, porque era, de Martín no tenía nada, ¿no? mm, Después, de dicho, ay, pero era cura, qué sé. Pero eran los mejores aliados de la explotación de los trabajadores, ¿no? bueno, eso era también justamente lo que denunciaba Evita sobre la complicidad de las jerarquías eclesiásticas con el poder establecido. Entonces ahí estos tomos, justamente nosotros también vamos a adjuntar un link que acá lo quiero mostrar con el Drive donde están los 3 tomos de Vialet Masset. Acá lo estamos viendo en pantalla. Ahí está. Bueno, acá, como vemos, están los 3 tomos del libro. También hay unos tomos de historia de la minería argentina. Nosotros lo vamos a seguir desarrollando en profundidad, pero para aquellos que quieran ir directamente a las fuentes, acá van a poder encontrar estos libros. Entonces, esta es la mejor demostración de todo ese Los proceso. libros y los mapas y todo lo que hemos mostrado acá. Claro, ahí lo pueden visualizar cada uno de sus Un casas. mapa es de 1918 y el otro 1930. Sí, así es. Entonces, bueno, justamente vimos todo el progreso que hubo en cuanto a la conquista de derechos, a la mejora económica, digamos, del PBI durante los gobiernos peronistas, ya sea el de Perón y después el de Néstor y Cristina, y que hoy estamos retrocediendo, como decía, 150 años a condiciones inhumanas, digamos, en la que el pueblo trabajador es completamente despreciado y que hay una gran transferencia de toda esa riqueza que se genera diariamente a pocas manos que concentran justamente todos los medios de producción de nuestro país y que además, como sucedía también en esa época, se van al extranjero, digamos, están subordinados al capital extranjero. Entonces esa es básicamente la disputa que se ha dado desde los inicios mismos del país. Los cipayos que, digamos, favorecían al interés extranjero y Bueno, el sí, pueblo argentino. los cipayos son todos aquellos que iban en los barcos de los ingleses y franceses en la vuelta del obligado. O sea, y son los que han sido vencidos o sea, en el quebracho. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? La batalla de Quebracho. Mm, Quebracho era la agrupación política, ¿no? sí. Se llama, ¿no? Bueno, hay la batalla de Quebracho, por eso ellos usan la palabra de quebracho. Mm, Se ponen como quebracho, porque ahí es el triunfo. En la vuelta de obligados, y de cierta manera, ha sido una batalla en la cual hemos salido, hemos perdido, pero lo hemos enfrentado y lo hemos debilitado. Pero lo decisivo, así cuando ellos firman y se comprometen no respetarnos la soberanía de los ríos, el río Paraná y Paraguay, es cuando son vencidos en el Quebracho, en el barranco de Quebracho. Ahí son vencidos y se hunde lo hemos hundido varios barcos. mm. Encima el barco insignia, que venía a vapor. Bueno, Bueno, y tenemos que empezar a pensar. Yo creo que los jubilados tienen que tomar una decisión. Tendríamos que ir. Yo tengo edad de jubilación ya, mm, pero no estoy jubilado. mm, Tendríamos que empezar a pensar cómo revertir esto. Y una de las formas sería que de todas las provincias, saliendo de La Quiaca, saliendo de Ushuaia, saliendo de allá de Iguazú y saliendo, no sé, de Mendoza, de Neuquén, entonces encontrarnos en Buenos Aires a ver qué hace
Bullrich y Milei. Solamente los jubilados. No sé, nos llevaron un mes. Pero tendríamos que ir avanzando. Yo pregunto, ¿cómo se pinta la cara Milei? La mayoría de nosotros ya lo hemos hecho. Más vale morir con honor ya a esta altura de la vida que vivir sometido y mancilla, o sea, y esclavizado para el resto de nuestra vida. Y no necesitamos los pendejos, si ustedes son maricones, son cagones. Vamos nosotros nomás. Ya lo hemos hecho. Y se me aban. ¿Para qué lo queremos ustedes? ¿Para que los buenos elegían a Milei? Pregunto, ¿no? Yo la vez, pregunto a ustedes. ¿Para qué necesitamos ustedes? No, nosotros somos 5 millones. Si nos vamos, lleguemos a 1 millón a Buenos Aires, nos juntemos todos, ya que hoy día es el día de la Virgen de Luján, nos juntemos ahí, en semejante emplanada que hay. 5 millones nos sobra espacio. ¿Para qué queremos un pendejo boludeando con el celular? Por ahí. ¿Para qué nos sirve? Pregunto. El problema también es nuestro. Crió a los hijos a la mierda. Si no, es nuestro. Yo me hago cargo. Es nuestro. Si no, ustedes tendrían bolas, serían valientes, tendrían dignidad. Yo prefiero morir con dignidad que vivir sometido. Cagándonos de hambre, que nos dejen morir, pero están en pedo esto. ¿Qué vamos a ir todos los miércoles a que nos caguen a palo y venga un pelotudo, un pendejo pelotudo de mierda, de 20, 25, no sé, de 30 años, a venir a manotear y pegarte con un palo? Nosotros agarramos los palos también, agarramos los palos y agarramos los fierros, a ver cuánto queda. No queda nadie. Los primeros que son me hace. Ya no han pasado. Ya no han pasado. Y es que eran los super milicos, ¿no? Son los primeros que han corrido cuando los he visto los Gurkas. Si no hubiese sido por Colimba, duraba un día la guerra de Malvinas. Y hablando del Gurka, vos sabés que hay una base de entrenamiento Gurka con el ejército chileno e israelí en el sur. ¿Sabías vos o no? Sí, te había visto. ¿Y quién dice algo? Ingleses, chilenos, israelitas, Gurka. Los Gurka, los mismos que han venido para acá, están ahí, en Punta Arenas. ¿Y ustedes qué dicen? Ustedes son los que tienen que... Milei dice, grabó y dice, sí, los jóvenes. ¿Y qué hacen los jóvenes? La cámpora. ¿Y qué hace la cámpora? Pregunta, ¿viste? Pregunta. No mucho por ahora. Ni por ahora ni por antes tampoco. ¿Qué hay para mí? Eso sí. Eso sí. Entonces, nosotros los viejos tenemos que empezar a pensar. Hagamos el último esfuerzo. ¿Contar? Ya está, ya hemos vivido ya. Para vivir en la manera que ustedes quieren vivir, pero háganse cargo ustedes. Nosotros queremos vivir dignamente, morir por lo menos, morir dignamente. Claro. No sometido, no entregado. ¿Para qué? ¿Para qué no sirve? Tratar de no censurarme el video este, ¿no? Ya me cago uno, ¿eh? Ahí está grabando, mira. Bueno.
Y parece que el león el león 14, el 14 león, parece que bueno, parece, no sé, las cosas, los informes que estaba leyendo y escuchando hoy día, ya de, nada, que Yankee, todos lados, en el negocio TV de España, ahí consultaban a un tipo y dice, este es más, ¿cómo se llama? Progresista que Francisco. Ya eran amigos antes, cuando era Francisco Cardenal, ya era amigo, ya venía, varias veces estuvo en Buenos Aires ahí, cuando él era cardenal. Y después lo lleva a él, hace el cargo de toda la parte de la relación interna, o sea, era como el ministro del Interior del Vaticano. O sea, se relacionó bien, está desde 2003, 2018 creo que, 18 creo que sí. O sea, estaba ahí. Y es un tipo que se cambió la nacionalidad, peruano, es yanqui, pero toda su actividad religiosa la hizo en el Perú. O sea, puede ser que sea un buen tipo. Hay que verlo cómo funciona porque además Dios sabe lo que hace. Hay que dejarlo andar y vamos a ver. Bueno, conclusión, ¿ya la diste? ¿O Sí. no? ¿No tenés ninguna objeción a todo lo que yo he dicho? No, creo que tenés razón. Bueno, ahí. Que Dios lo bendiga. Chao. Hasta la próxima.